Buenos días. Nos ponemos de pie para orar, para empezar la alabanza al Señor. Bendito y alabado sea Dios Padre, Rey Celestial, Divino Creador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Dios, por tu bondad. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por todo lo que nos has ayudado, Dios, en el transcurso de lo que hemos vivido. Y te pedimos, Dios, en esta mañana nos hagas, Padre, nos des lo que necesitamos para poder alabarte, para poder darte lo que tú te mereces, Dios. Que sea gloria, que sea honra tu nombre y alabanza. Ayúdanos, Padre, y perdónanos por lo que te hemos fallado. Perdónanos, Padre, porque sabemos que hemos manchado tu nombre, Dios, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Y ayúdanos, Dios, esta mañana a darte gloria con esta alabanza que es para ti solamente, Dios. Recibe gloria, recibe honra y recibe alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. 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 Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que nuestro Señor resucitó. Él vive. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar,
Señor resucitó. Él vive. Él vive, Él vive y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Gracias, gracias Dios. Que nuestra alabanza llegue hasta donde tú estás, Padre, porque tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres grande y temible, tú eres luz, tú eres amor, tú eres Cristo el Señor. Eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo. Digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. tú eres santo. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. tú habitas. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. tú eres digno, 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 altísimo Señor.
santo, 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 Hijo de Dios. tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Gracias. Muchas gracias, Dios. Te amamos, Padre. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, en tempestad a mi lado has estado. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad siempre está conmigo Dios. Tu bondad siempre está conmigo Dios. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu bondad siempre está conmigo Dios. Tu bondad siempre está conmigo Dios. Tu bondad siempre está conmigo Dios. Todo lo que soy te lo entrego
siempre está conmigo Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Así es. Tu bondad siempre está con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Salmo 18, versículos 1 y 2. Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi alma, mi más alto escondite eres tú. Mi escondite, mi fue el refugio, eres sublime, en ti estoy seguro, eres la fuente, tú renuevas mis fuerzas, siempre presente, no necesito más. Tú eres grande, tú eres bueno y fiel, no existe otro como tú. Sé exaltado, Dios, por siempre exaltado, Rey, no existe otro como tú. Su misericordia es nueva y es para siempre. Estamos exaltándolo al cantar, pero también estamos llamados a llevar una vida diferente,
nos podemos concretar nada más a cantarle a Dios. Sí, algunos cantan muy bonito y con mucho entusiasmo, pero la cuestión es más profunda. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. No basta solo con cantar. El Señor pide un cambio radical en nuestra vida. No sirve de nada si leemos la palabra pero no la hacemos viva en nuestro corazón, si no la ponemos por obra. No sirve de nada lo que hagamos aquí. El Señor quiere el corazón íntegro, completo para Él. Tú eres grande, Dios, tú eres bueno y fiel, no existe otro como tú. Sé exaltado, Dios, por siempre exaltado, Rey, no
existe otro como tú. Si tú estás conmigo, nada podrá contra mí. Mi roca y mi abrigo, mi alma descansa en ti. Me asombra tu grandeza, eres fiel hasta el fin. Levantas mi cabeza, canto con gozo ante ti. Dice la Biblia, dice el libro de Dios, que en Gálatas 5, dice 24: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cuales cosas no hay ley. Pero los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hace tiempo escuché unas palabras que se me quedaron muy grabadas, y dicen: quisiera sembrar la semilla que alguien en su tiempo sembró en mí. Y está en nosotros, en cada uno de nosotros, sembrar la semilla, tanto como la de la carne como la del Espíritu. Si quieres sembrar la semilla de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, lo puedes sembrar. Son las cosas de la carne. Pero si quieres sembrar lo que han sembrado en nosotros, al menos en mí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Siembra los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. Tú eres grande, Dios, tú eres bueno y fiel. No existe otro como tú. Sé exaltado, Dios, siempre exaltado, Rey. No existe otro como tú. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Tú estás conmigo, nada podrá contra mí. Mi roca y mi abrigo, mi alma descansa en ti. Me asombra tu grandeza, tú eres fiel hasta el fin. Levantas mi cabeza,
canto con gozo en ti. Tú eres grande, es bueno. No existe otro como tú. Sé exaltado, Dios, por siempre exaltado, Rey. No existe otro como tú. Tú eres grande, Dios. Tú eres bueno y fiel. No existe otro como tú. Sé exaltado, Dios, por siempre exaltado, Rey. No existe otro como tú. Si tú estás conmigo, nada podrá contra mí. Mi roca y mi abrigo, mi alma descansa en ti. Me asombra tu grandeza, tú eres fiel hasta el fin. Levantas mi cabeza, canto con gozo ante ti. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Sabemos que estás con nosotros, Dios Padre Celestial y Divino Creador. Abre nuestro entendimiento, Padre, en esta mañana. Que tu palabra penetre en lo más hondo de nuestro ser, Dios. Y que hagamos de esto no solamente un ritual dominical, sino que sea algo más, Dios. Algo más. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra en este día. Y háblanos a cada uno lo que tú quieres hablarnos, Dios. Danos el entendimiento que necesitamos, Dios, para poder saber que todo lo que estamos escuchando viene de ti, no viene de hombre, Dios. Bendice, Padre, y háblale a la persona que va a llevar tu palabra en esta mañana, y que sea palabra tuya, Padre, no de hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos. ¿Quiénes están aquí por primera vez? ¿Hay alguien aquí por primera vez? Oh, bienvenidos. Sean bienvenidos a la familia de CCO. Bienvenidos. Nos da gusto tenerlos aquí. Muy bien. ¿Están alegres, hermanos? A ver sus caras. Sí. Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, pues ahora vamos a, si usted en esta semana tuvo alguna situación difícil, algo que dice, ay, pero ¿por qué me toca vivir esto? Porque Dios tiene un plan, hermano. Dios tiene un plan para su vida y Él sabe lo que usted va a pasar para que usted se fortalezca. Así que cualquier necesidad que tengamos, traigámosla ante
Dios, y vamos a orar por cada una de las necesidades y por los enfermos, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú, Padre, permites cada una de las situaciones que nosotros vivimos, porque tu plan es perfecto, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú fortalezcas los cuerpos de las personas enfermas, Señor, que tú seas con ellos, mi Dios, y que todo lo que pasemos sea para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora me toca dar los anuncios. Tenemos varios anuncios. El primero es que los martes tenemos grupos de casa. ¿Quién ha asistido a algún grupo de casa? ¿Cómo se sienten? A gusto, ¿verdad? Porque saben que ahí se despejan algunas dudas que nosotros tenemos cuando no entendemos algo en la Biblia, o también aprendemos varias clases, ¿verdad? Y eso yo les invito que los martes a las 7 hay grupos de casa. Aquí en el boletín ustedes pueden ver dónde están los grupos para que ustedes asistan, y ya ven ahí, entonces ya se contacten con las personas que están en la casa, ¿verdad? Para que ustedes vayan a esos grupos de hogar. También los jueves tenemos reunión de oración aquí en el templo, ¿verdad? Si usted tiene alguna necesidad o algo que quieran que oren por alguna persona, venga a las 7 de la tarde aquí en CCO y verá lo que va a suceder. Van a ser milagros. Muchos ya los hemos comprobado, ¿verdad? Muy bien, ahora el próximo sábado 12 de abril tenemos nuestro desayuno de mujeres. ¿Cuántas han asistido a ese desayuno y han sido bendecidos con esas pláticas? Yo les invito, de verdad, que asistan, y además que lleven a una amiga, porque no saben lo que les va a causar en su alma y en su corazón de las mujeres que asistan. También ahí, después de ese desayuno para el alma, pues tenemos un desayuno también que compartimos entre todas las mujeres. También los varones, ese mismo día, sábado 12, a las 4 de la tarde, tienen su reunión para que lo anoten, no se les olvide y asistan. Ahí en el grupo de WhatsApp de los varones van a poner el horario y lo que va a haber, ¿verdad? Y también ahora en este día vamos a decir los cumpleañeros de este mes, que son Dulce Acosta, Rocío Pichardo, levante la mano, y Karina Vera. Que Dios las bendiga en este día de sus cumpleaños, ¿verdad? Ahora, hermanos, miren, aquí en Malaquías 3:10, si ustedes ven, aquí vamos a ver, permítanme. Traigan sus diezmos al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pónganme prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Así que, hermanos, también recordemos que este primer domingo de mes es domingo de misiones. Si usted no tiene su sobrecito, ahí pídanle a los sugieres, ellos tienen un sobrecito para que bendigamos a nuestra misionera. Ella está en Chihuahua, en la sierra de Chihuahua. Ella pasa situaciones muy difíciles, tanto para sus necesidades y todas las situaciones que ella vive. Así que yo les pido que sean de bendición para esa misionera, ¿verdad? Y Dios proveerá para ella. También vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Si usted ha sido bendecido, si usted tiene trabajo, si usted tiene alimento en su mesa, entonces esté agradecido con Dios y traiga con gusto lo que a Él le corresponde, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has provisto en nuestra mesa, por ese trabajo que nos has dado, por esa provisión, Señor, por el transporte, por todo, Señor, que aunque son mínimos detalles, pero tú siempre estás al cuidado de nosotros, Padre, y te lo agradecemos, y con gusto, Señor, traemos
a tu templo todo lo que a ti te pertenece, Señor, y te damos muchas gracias. Bendice estos diezmos, estas ofrendas, y también bendice a nuestra misionera donde quiera que ella esté, Señor. Guárdala y líbrala de cualquier peligro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Los sugieres pueden pasar, por favor. Si no tienes sobre, hermano, pídalo y ellos les van a dar, ¿ok? Muy bien, entonces ahora, por favor, los niños pueden subir a su clase, por favor. Y escuchemos ahora lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Gracias, hermanos. Es hermoso ver a la iglesia reunida, buscando de corazón adorar al Rey y escucharle lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que vayamos a Hechos 25. Si tú estás aquí por primera vez, te invito a que nos sigas en tu Biblia y podamos ver lo que Dios tiene preparado, que debe ser fundamentado en las Escrituras. Hoy vamos a ver, es muy importante tener claro qué es lo que Dios quiere para nosotros en un día como hoy, en un domingo en el que Él ha convocado a su pueblo a reunirse, a adorarle y a escucharle. Y hoy veremos cómo es que Dios obra a favor de sus hijos. Él cómo obra a través de sus siervos, de sus misioneros. Así que quisiera dejarte una propuesta que es la siguiente: esforcémonos, seamos valientes para predicar el Evangelio, porque sabemos que hemos sido salvados, hemos venido a una vida nueva por la gracia de Dios, con el propósito de darle gloria con nuestras vidas, pero también de cumplir con esa comisión que nos ha encargado de llevar las buenas noticias hasta el último rincón del mundo, a toda criatura. Las buenas nuevas, sí, porque sabemos que hay tanta gente que no conoce las buenas noticias.
tal vez nunca ha escuchado que cuando estamos en pecado, pues la palabra de Dios dice respecto a eso que la paga del pecado es muerte. Y la gente que no sabe está necesitada. Está necesitada porque no tiene de dónde aferrarse. Cuando conoces al Señor y lo sigues y le obedeces, puedes aferrarte al Señor, puedes aferrarte a la cruz, puedes aferrarte a tus promesas. Y hay fe, y hay esperanza. Así que hoy Dios nos va a hablar de cómo Él obra a favor de sus hijos, a favor de sus siervos. Yo creo que habrá algunas personas, pero ahorita particularmente quisiera mencionar al pastor Jung, que es uno de los siervos del Señor, como pastor y también con algunos ministerios que él tiene. Y él sabe, y seguramente habrá experimentado una y otra vez cómo es que Dios obra a favor de sus siervos, a favor de sus hijos. Y sabe también que para predicar el Evangelio habrá que esforzarnos y ser valientes. Habrá ocasiones en las que tengamos tal vez temor, desconfianza, pero para eso el Señor nos ha rescatado, porque a eso vino, a rescatar ¿qué? Lo que se había perdido. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a continuar con Hechos, un libro que así se llama, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos muestra cómo el Señor usó a sus siervos para la expansión del reino. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este mensaje. Te rogamos, Dios, que seas tú el que nos hable. Úsame, Señor, unge mis labios. Permite, Padre, que lo que salga de mi boca sea palabra tuya, guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame. Yo no podría hacer este trabajo, Señor, tan importante si no fuera con tu ayuda, con tu guianza, con tu dirección, con tu soporte. Ayúdame, te lo suplico. Y prepara nuestros corazones, Señor, para que tu palabra entre como espada de dos filos, Señor. Que se quede ahí cincelada en nuestros corazones y nos convirtamos por tu gracia y la obra del Espíritu en hacedores de tu palabra. Sí, Padre. De nada nos serviría, Señor, decir que hemos hecho esto o aquello, que tal vez que te hayamos servido o que hayamos leído la palabra o que te hayamos adorado o cantado, si no ponemos en práctica lo que aprendemos de ti, Señor. Así que te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que nos enseñes. Señor, tú habla. Espíritu Santo, tú enséñanos. Señor Jesús, permítenos ser cada día más como tú. Decíamos cómo es que los Hechos nos muestra que Dios usa a sus siervos para la expansión de su reino. Él vino, dejó su trono, vino a la tierra con la iniciativa del Padre de reconciliarnos con Él. Y el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a esa iniciativa del Señor, gracias a la obediencia del Señor Jesucristo, es que nosotros ahora tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a Dios, tenemos acceso al Señor, tenemos el privilegio del don del Espíritu Santo, porque el Señor por su gracia nos ha salvado. El Espíritu de Dios nos ha revelado el Evangelio. El Señor nos ha dado el don del Espíritu Santo y con él la fe, y eso nos ha llevado a venir delante de Dios arrepentidos, a pedir perdón, a reconciliarnos con Él y empezar una vida nueva como criaturas nuevas por su gracia y para su gloria, viviendo en el Espíritu para Él, para que aquel día que estemos cara a cara con Él
podemos darle buenas cuentas, podamos ser recibidos con Él y que no nos diga no te conozco. Yo espero en fe que este mensaje nos traiga diversas enseñanzas que podamos aplicar cada día a nuestras vidas. Este capítulo ofrece una serie de lecciones para los cristianos actuales, no es solamente para lo que pasó en aquel tiempo. Relata eventos sobre el juicio de Pablo ante Festo y su apelación al César. La narrativa no es solamente un relato histórico, sino que es una historia que es un modelo que Dios ha querido mostrarnos para que nosotros lo sigamos. No solamente eso, es un tesoro de ideas espirituales que pueden guiarnos en ese peregrinaje de nuestra fe, porque eso somos aquí, peregrinos, y vamos caminando en fe, queriendo agradar a Dios, conocerle cada día más, que es lo que nos ayuda a crecer en fe y poder ser obedientes a su palabra por la obra del Espíritu, y pensar cada día en que nos estamos preparando para aquel día que nos vamos a encontrar. Y eso nos motiva a escucharle, eso nos motiva a conocerle, eso nos motiva a crecer espiritualmente, porque queremos pasar la eternidad con Él. Así que eso es un tesoro de ideas espirituales que pueden guiarnos. Y al examinar a los personajes que aparecen en este capítulo, en este libro, y sus acciones y los diferentes temas que se tocan, vamos a obtener numerosas y relevantes lecciones para nuestra vida de hoy. Así que cuando digo que vamos a obtener lecciones, yo en fe estoy esperando que haya expectativas y que esas expectativas nos ayudan a estar alertas, atentos. ¿Qué son esas expectativas? ¿Qué son esas promesas? ¿Qué son esos tesoros? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar ahora para que yo crezca espiritualmente y esté cada día más preparado para encontrarme con Él aquel tiempo? Así que atentos. El Señor nos traerá diferentes lecciones esta vez. Y vemos desde el principio cómo Pablo ante Festo, vemos a Pablo ante Festo, que era el gobernador de Judea, y también un sucesor del cruel y ruin Félix. Y eso es bueno saberlo. ¿Dónde estaba Pablo parado? ¿Ante quién? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? ¿Quiénes lo iban a juzgar? Para poner en contexto este mensaje, recordemos quiénes eran estos personajes. Y quisiera que estuviéramos receptivos y que el Espíritu Santo nos muestre y pudiéramos ver en nuestra mente, en nuestro interior, quiénes eran estas personas y tratar de imaginarnos a Pablo ahí en esa sala para ser juzgado. Así que, ¿quiénes eran estos personajes? Bueno, uno de ellos era Félix. Este personaje había sido esclavo, pero fue ascendido a gobernador por el emperador Nerón. No tengo idea, la palabra de Dios no nos muestra aquí, no nos relata qué fue lo que motivó a este hombre para convertirlo en gobernador. De esclavo a gobernador hay una diferencia muy grande. Pero en fin, esto nos muestra cómo se movían las cuestiones en la política en aquel tiempo. Y Nerón, ¿quién era Nerón? Nerón fue un cruel tirano
brutal y diría sanguinario. ¿Por qué? Porque Nerón usó cristianos como antorchas humanas. Eso nos da una idea quiénes eran los personajes que iban a participar en el juicio de Pablo. Pablo estaba ahí, el Hijo de Dios, el hombre que Dios rescató y que lo envió a llevar el evangelio. Ahora estaba parado ahí, acusado de cosas que no hizo. Y ahí estaba Nerón, ese cruel y tirano y brutal hombre. El historiador romano Tácito describió a Félix, volviendo al nombre de Félix que mencionamos al principio, como un cruel, pero además corrupto y ruin. Y esos son los que estaban en autoridad. Y esos son con los que iba a tener que enfrentar Pablo. Este hombre se casó con Drusila, una mujer casada, hija de Herodes Agripa, gobernador romano. Nos vamos dando una idea qué personajes son los que estaban participando en todo esto. Él era gobernador de Judea cuando arrestaron a Pablo. Lo arrestaron en Jerusalén por predicar el evangelio. Ese era su crimen, según ellos. Y como una turba planeaba matar a Pablo antes de que fuera juzgado. No lo querían, lo odiaban, querían desaparecerlo. Pero ahí estaba el siervo de Dios cumpliendo con su trabajo que se le había encomendado. Ahí estaba Pablo queriendo ser fiel, responsable con el trabajo que Dios le encargó de predicar el evangelio, aunque estuviera rodeado con gente de esta calaña. Y el comandante, esa turba lo querían matar antes de que fuera juzgado, pero el comandante, con más de 400 soldados en los que iban unos a caballo, otros lanceros, arqueros, bien armados, lo sacó de noche y se lo llevó a Cesarea. Por eso decimos que el Señor obra a favor de sus siervos. ¿Qué pudo haber pensado Pablo cuando supo que aquella turba lo quería asesinar? Querían acabar con él. Lo golpearon muchas veces, lo arrastraron, lo encarcelaron injustamente, pero ahí estaba Pablo, el siervo de Dios, aquel que Dios rescató yendo a Damasco a buscar gente de él, de su pueblo, para encarcelarla, para maltratarla. Ahora el Señor lo había alcanzado, lo había equipado y lo había enviado a contar las buenas nuevas. Así que se lo llevó custodiado por más de 400 soldados para Cesarea, para que el gobernador Félix escuchara su caso. Ya vimos quién era Félix. Cuando Pablo llegó a Cesarea, el gobernador Félix leyó una carta explicativa del comandante romano que había enviado a Pablo y preguntó: ¿de dónde es? ¿De qué provincia es Pablo? Y al conocer, él aplazó la audiencia hasta que pudieran estar presentes los acusadores. Podemos ver otra vez la mano de Dios cubriéndolo, protegiéndolo, dando oportunidad que pudiera encarar a aquellos que lo estaban acusando. 5 días después llegó una comitiva, y quiero subrayar esta palabra, una comitiva. En los tiempos modernos, una comitiva presidencial o una comitiva del gobernador, podemos imaginárnosla. Llegó una comitiva formada por el corrupto sumo sacerdote Ananías. Pero en esa comitiva no solamente venía el corrupto sacerdote Ananías, sino también algunos ancianos judíos y un cierto abogado que andaba ahí, que era un tremendo orador,
que lo llevaron también ahí para que expusiera aquello de lo que estaban acusando a Pablo. Este orador y abogado era Tértulo. Ese era su nombre. Iniciando el proceso, que los invito a que podamos imaginarnos en esa sala de la Suprema Corte, que sería el nombre actual probablemente. Iniciando el proceso, Tértulo y los líderes judíos acusaron falsamente a Pablo. Ahí estaba Pablo con sus cadenas, lo habían sacado de la celda y ahora estaba ahí frente a estos hombres corruptos, acusándolo falsamente. Autoridades gubernamentales, autoridades eclesiásticas, ahí estaban alrededor de él, acusándolo falsamente. ¿De qué lo acusaban? De ser un alborotador que había intentado profanar el templo, como lo dice Hechos 24 en el capítulo anterior. Y algo muy interesante de lo que podemos aprender es que podemos imaginarnos a Pablo allí encadenado y frente a esta gente, guardando silencio y escuchando las falsas acusaciones, paciente, dependiendo de Dios. Y cuando le tocó hablar, es muy importante subrayar esto, porque él no se apresuró a gritar, a defenderse, a insultar o a agredir. No se impacientó. Él estuvo esperando, paciente, tolerante, prudente. Y cuando le tocó hablar, Pablo negó cortésmente los cargos que le imputaban. Es indignante cuando a alguien le hacen una acusación falsa. Y seguramente a cualquier humano generalmente le daría coraje. Y ese coraje lo llevaría a decir y a comportarse de una manera que no edificaría mucho. Pero Pablo cortésmente negó esos cargos. Pero vemos el carácter de Pablo del que podemos aprender, porque él hizo notar que sus verdaderos acusadores judíos de Asia no estaban presentes. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los acusadores? Él no se amedrentaba, pero era cortés, era prudente, era paciente, cortésmente negó los cargos que le imputaban. Hizo notar que sus verdaderos acusadores no estaban ahí y que el Sanedrín en Jerusalén no lo había declarado culpable de ningún delito. Él estaba explicando estas cosas con autoridad. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le daba a él esa autoridad. ¿Qué es lo que le producía a él esa valentía, ese arrojo, ese denuedo para decir las cosas, para presentar defensa él solo? Félix, que mencionamos hace un momento, este personaje, estaba muy bien informado de este grupo de seguidores al que pertenecía Pablo y que él también dirigía, a esos seguidores de Jesús que se les llamaba el camino. Y este Félix, al saber del caso que el caso de Pablo implicaba cuestiones religiosas, entonces lo aplazó. ¿Hasta cuándo? Hasta que pudiera estar presente el comandante que lo había arrestado, como dice el capítulo anterior. Y seguimos aprendiendo del carácter de Pablo. Escuchemos esto. Pablo, en medio de esa situación injusta, apabullante, aprovechó su estatus como romano para predicar el evangelio ante todas esas autoridades corruptas que acabamos de mencionar. ¿No le dio miedo? Y si lo tuvo en algún momento, tuvo que haber dicho: Señor, ayúdame. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y nosotros nos encontramos en diferentes circunstancias, a veces donde pudiéramos tener temor. ¿Cuál es nuestra reacción? Esta debiera de ser. Porque este Pablo no solamente no vociferó, no agredió,
Él aprovechó la oportunidad para evangelizar. Así que quedémonos con esto, esforcémonos, seamos valientes y prediquemos el evangelio, que es para los que fuimos salvados. Pablo debe haber sido guiado por el Espíritu Santo de tal manera que cuando él hablaba, impactaba. La palabra de Pablo debieron haber impactado o intrigado a Félix, del que me hablamos hace un momento, porque unos días después, imagínense esos tremendos corruptos, ahora Félix estaba convocando a Pablo para que viniera y le hablara de sus enseñanzas. Quería escucharlo. Y ahí estaba Félix y su mujer, Drusila, que oían a Pablo mientras hablaba de la fe en Jesucristo. Es impresionante el carácter de este hombre, que en medio de esas situaciones él se atrevía con valor a predicar la palabra de Dios a esos hombres que podían dañarlo. Pero él estaba dependiendo del Señor. Y ahí estaba esta pareja escuchando a Pablo, interesados. Pero al estarlo escuchando y al traer convicción las palabras de Pablo, Félix se asustó y le dijo: cállate, Pablo, cállate y vete, yo luego te llamo. Qué impacto ha sido, no las palabras solamente, el poder del Espíritu que llevaban las palabras que mencionaba Pablo. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios y el Señor obra a favor de sus siervos. Y ahí estaba su siervo sirviendo al Señor, hablando de la fe en Jesucristo y respaldado por el poder del Espíritu Santo. Así que Félix se asustó, pero le dio libertad para que sus amigos, los amigos de Pablo, atendieran la necesidad de Pablo. Y Félix mantuvo injustamente a Pablo en la cárcel por 2 años. Y se dice sencillo, pero Pablo no perdía el tiempo, aún estando en la cárcel en condiciones tan precarias, no se amedrentaba. Aparentemente Félix justificaba la estancia de Pablo en la cárcel, esperando el mejor momento para justificarlo, pero en realidad Félix esperaba un soborno de Pablo, cosa que nunca llegó. Pablo jamás haría eso. Así que cuando Félix fue sustituido por el procurador, dejó a Pablo en la cárcel para que su sucesor, Festo, se ocupara de él. Como no hubo ningún estímulo, entonces lo dejó ahí en la cárcel, que te atiende el que sigue. Tal vez Félix no lo dice no lo dice específicamente la palabra, pero quizá Félix dejó preso a Pablo porque se resistía a enjuiciar a un hombre inocente, o tal vez porque quiso complacer a su mujer, Drusila. O quizá por temor a la reacción política y temía perder su puesto. Ese hombre trató muy mal a Pablo. Y más tarde fue acusado y declarado culpable, Félix, de corrupción. Pero no le dieron pena de muerte. Félix fue injusto con Pablo. Y Pablo nunca lo agredió, nunca lo trató mal, nunca fue irrespetuoso con él, porque sabía algo muy importante. Cuando sus hijos son maltratados, humanamente quisiéramos tomar venganza, pero la palabra de Dios dice: ¿de quién es la venganza? Mía es la venganza, dice el Señor. Él se encarga. Pablo lo sabía. Sabía que Dios era un Dios justo, que era su protector, que era escudo alrededor de él y que él iba a hacer justicia. ¿Qué se iba a hacer? No necesitaba agredir a Félix. El Señor se iba a hacer cargo. Y así sucedió.
fue acusado y declarado por corrupción. No le dieron muerte. Pero este Félix trató muy mal a Pablo. Y Pablo aguantó esperando en el Señor. Y como Félix, así hay muchos que se interesan por el Evangelio, pero temen perder su estatus. O tal vez temen perder también el control de sus vidas, según ellos. Saben, hay gente que le estás predicando y le estás hablando del Señor y saben que lo que están oyendo es verdad, pero su orgullo les impide aceptarlo. Un ejemplo, Judas. Judas Iscariote anduvo 3 años con el Señor, aprendiendo de él, viendo milagros, viendo su bondad, el carácter de Jesucristo. Sin embargo, luego de 3 años lo traicionó y lo abandonó. Así que lo que vemos es que la mera exposición de la verdad no necesariamente ilumina el corazón. No te desanimes cuando traigas un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, el mensaje del Señor a alguna persona y no se vea el impacto de momento. Deja, el Señor va a hacer la obra a su tiempo. Roguemos que así sea. Roguemos que a esa persona un día responda al llamado. Porque, repito, la mera exposición de la verdad no necesariamente ilumina el corazón. Así pasó con Félix. O con Agripa, que dijo: Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Para una persona, o eres creyente o no eres. O tienes a Cristo o no lo tienes. O te vas con el Señor o no. En los versículos del 1 al 9, 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir su nueva función, partió hacia Jerusalén, donde los principales sacerdotes y líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén para que estuviera más cómodo. No, porque planeaban emboscarlo en el camino y matarlo antes de que lo enjuiciaran. Pero Festo respondió a que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él regresaría ahí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, ustedes podrán presentar sus acusaciones. Vemos cómo el Señor, una vez más, está protegiendo a Pablo, porque Él obra a favor de sus hijos, a favor de sus siervos. De 8 a 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte. Puedo imaginármelo sentado en su trono ahí y ordenó traer a Pablo. Y claro, podemos imaginarnos a Pablo con sus cadenas, humildemente entrando delante de todas esas autoridades eclesiásticas, políticos, gubernamentales, y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon ahí mismo. Hicieron muchas acusaciones graves, pero sin tener prueba de ninguna. Acusaban, pero no probaban nada. Así que Pablo, ese hombre de carácter, negó los cargos y dijo: yo no soy culpable. Y quiero imaginármelo, un hombre sin temor, que no se amedrentaba, pero que al mismo tiempo guardaba el balance y siendo prudente, siendo sabio, respetuoso. Él habla y dice: yo no soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano.
Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allá por mí? Y podemos ver aquí que aunque habían pasado 2 años, los líderes judíos aún buscaban matar a Pablo. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio. Pero eso a Pablo no lo intimidaba, no le daba temor. Él sabía quién era el comandante en jefe. Él sabía el poder de su Salvador. Él confiaba en el poder y la fidelidad de Dios. Así que los judíos buscaban matar a Pablo y hablaron con Festo sobre Pablo. Querían convencerlo de que dilatara el juicio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque pobrecito Pablo, no queremos que le pase nada. No, porque estaban planeando, eso les daría tiempo para preparar una trampa y matar a Pablo. Pero una vez más, Dios obra a favor de sus siervos. Dios obra a favor de sus hijos. Y lo que vemos aquí es un Dios frustrando los planes de esta gente. Vemos a un Pablo también con carácter frustrando los planes de esta gente. De ese carácter podemos aprender nosotros. En los versos del 11 en adelante vemos cómo Pablo contestó. Y dice: estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. No se amedrentaba, no se cohibía, no iba temeroso, dudando de lo que iba a decir. Estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado yo como romano. Y todavía le agrega y le dice ahí mismo, con voz fuerte y firme: como bien sabe, no he hecho nada nada malo en contra de los judíos. ¿Por qué se tomaba él esa atribución? Porque cada ciudadano romano tenía el derecho de apelar al César. Él lo conocía. No era un hombre ignorante, al contrario, era un hombre preparado que conocía sus derechos también. Esto no significa que el César lo iba a escuchar y escuchar el caso, pero debía tratarse en esos tribunales superiores, en esa Suprema Corte de Justicia del imperio. Así que el gobernador Festo vio la apelación de Pablo como un medio para enviarlo fuera del país y calmar así a los judíos. Y es hermoso cómo actúa Dios con sus siervos, porque Pablo quería ir a Roma y predicar el evangelio, como lo menciona en Romanos 1:10. Y también Pablo sabía que esa apelación que estaba haciendo le daría la oportunidad. Y fíjense qué corazón para el Señor, qué entrega y qué fidelidad. Él pensaba, bueno, voy a apelar para que me lleven allá y allá me juzguen. Al fin y al cabo, ir ahí como prisionero es mejor que no ir. ¿Por qué? Porque él quería predicar el evangelio glorioso. Por eso la exhortación es: esforcémonos, seamos valientes y prediquemos el evangelio, que es para lo que el Señor nos salvó y nos envió, para darle gloria con nuestra vida y cumplir con esa gran comisión que se nos ha entregado el privilegio de lograr. Pablo era un hombre de carácter que no se dejaba intimidar. Dicen los versos 11 en adelante: si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir. Pero
si no hay nada de cierto en las cosas de las que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Fue respetuoso, pero fue firme también Pablo. Pido que el emperador me juzgue. ¿Con qué autoridad hablaba? Festo entonces consultó a sus consejeros y luego le dijo: ya que has pedido que te juzgue el emperador, al emperador vas a ir. ¿Por qué? Porque Dios obra a favor de sus hijos, de sus siervos. Porque Pablo estaba apelando y se le estaba concediendo y podía ir ahora a Roma, aunque fuera preso. Porque ni preso, ni encadenado, ni en la celda se iba a detener para predicar el evangelio. Y como recordaremos, sabemos que aún estando allí en esos lugares malolientes, insalubres, ahí en medio de entre cadenas y custodios un lado, con todas las limitaciones, es alababa al Señor en voz alta y todos los presos escuchaban. Ese era Pablo. Un Pablo que aún en situaciones difíciles no perdía la compostura, no perdía la fe, no perdía el gozo aún en medio de situaciones difíciles, porque confiaba en su Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo sabía que era inocente de los cargos, de sus cargos que se le levantaban injustamente, y que podía apelar al juicio de César. Era conocedor de las leyes. Conocía las leyes a favor de él, a su defensa y de los derechos que tenía. Y eso nos ayuda a pensar que no podemos quedarnos con los conocimientos que tenemos. Tenemos que crecer en conocimientos cada día, especialmente de la palabra de Dios y de todo lo que hay a nuestro alrededor que edifique nuestras vidas y le dé gloria al Señor. Y no quedarnos en la ignorancia. Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano y como persona inocente también. Por eso hablaba con esa autoridad y con ese poder. Porque él cumplía también con sus responsabilidades como romano. Y era un hombre valiente, un hombre arrojado, un hombre osado, con determinación. De manera que tenía la oportunidad de pedir protección de Roma. Y sabiéndolo, no nomás lo pidió, lo exigió. Con cortesía, pero con firmeza. ¿Qué es lo que hacía que Pablo fuera así? Había varias cosas que tienen que ver con su carácter, que es de lo que podemos aprender. La buena reputación y la limpia conciencia, como se mencionaba en la prédica pasada, son el resultado de andar con Dios. Tal vez para muchos no han pensado lo importante que es la reputación para un cristiano. La reputación para todo mundo, pero especialmente como cristianos. ¿Cómo podríamos nosotros ir y decirle a alguien, Cristo vive en mí? Si nuestra reputación está por los suelos o nuestra reputación es dudosa. Por eso, una buena reputación y una limpia conciencia son el resultado de andar con Dios. Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿ando yo con Dios? ¿O mi caminar con Dios es intermitente? Ahorita sí, mañana no. En esto sí, pero en aquello no. O depende de esto o depende de aquello. Buscas que tu reputación haga brillar que el Señor vive y reina en tu vida. Esa reputación puede ayudarnos a permanecer libres de culpa delante de Dios. Porque si tú vives con una reputación limpia, a la hora que nos encontremos con el Señor, ¿de qué nos va a acusar? Si buscamos con todo nuestro corazón agradarle, obedecerle, seguirle,
Y nuestra vida va a ser una vida llena de fruto. Seremos un pueblo de Dios que le da gloria con su vida, con su ejemplo, con su reputación, con su testimonio. Y muchos pueden venir por la obra de Dios a los pies de Cristo por tu reputación. Porque tu vida refleja la presencia de Jesucristo en tu vida. Y no solo nos ayuda a ser libres de culpa delante de Dios, sino también nos ayuda a ser libres de reproches delante del mundo. Qué triste debe ser el escuchar a una persona decir: para ser cristiano como aquel, prefiero mejor no serlo nunca, aunque me vaya al infierno. Y debemos hacer una pregunta: ¿cómo somos nosotros con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra reputación, nuestra conducta, nuestro testimonio ante nuestra familia que no conoce a Cristo y a veces hasta con la que sí conoce? ¿Cómo es? Y no es esto para traerte una culpa, es para traer una oportunidad que el Señor nos da cada día de ponernos a cuentas con Él y poder decir: sí, fallé ayer, fallé hoy en la mañana, pero aquí vengo arrepentido. Señor, ayúdame a tener una reputación que realmente te represente mi persona dignamente, que realmente refleje yo que soy embajador tuyo, Señor. No quiero que en mi vida haya reproches. No quiero que nadie, Señor, tenga reproches de mí. Ayúdame. Dame la fuerza. Ayúdame para ser como Pablo, porque Pablo era como tú, Señor. En los versículos del 13 al 18. Luego de algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar a Festo. Estando ahí varios días, Festo le contó al rey el caso de Pablo y le dijo: aquí hay un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una demanda contra él pidiéndome que lo condenara. Dice el verso 16: y yo les contesté que la autoridad romana no acostumbra condenar a muerte a nadie sin antes que el acusado pueda verse cara a cara con los que lo acusan y defenderse de la acusación. ¿Qué estaba pasando ahí? Este hombre corrupto estaba diciendo eso. Vemos la mano de Dios protegiendo a Pablo. Vemos cómo es que el Señor obra a favor de sus hijos, de sus siervos. Y continúa diciendo: por eso, cuando ellos vinieron acá, no perdí tiempo, sino que al día siguiente, fui y ocupé mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero los que se presentaron para acusarlo no alegaron en contra suya ninguno de los delitos que yo me hubiera imaginado. Una vez más, vemos la mano de Dios. Cuando tú sufras alguna injusticia, acuérdate, el justo es el Señor. Él es el que se encarga. No necesitamos pelearnos. No necesitamos discutir y a veces, perdónenme la expresión, pero sacar el cobre a veces. Cuando estamos enojados, molestos. Esperemos como Pablo, con paciencia, con fe, dependiendo de Dios. No sé si te habrá tocado saber de algún caso en el que a veces lo que escuchamos, las agresiones, las ofensas, hacen que nosotros respondamos de una manera que no dejamos bien representado al Señor. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque nos falta paciencia. ¿Por qué? Porque nos falta dependencia de Dios. Porque nos falta confianza en el Señor, como Pablo, en silencio, prudente, callado, esperando su momento. Y el Señor se encarga.
Por eso es que vemos aquí. Pero los que se presentaron para acusarlo, no alegaron en contra suya ninguno de los delitos que yo hubiera pensado. El Señor estaba ahí, protegiendo y cuidando a Pablo. Y en el verso 13, este Agripa que se menciona aquí, Agripa II, era hijo de Agripa I y descendiente de Herodes el Grande. Personajes que ya describimos hace un momento. Herodes Agripa tenía poder sobre el templo y controlaba los tesoros y podía nombrar, cambiar al sumo sacerdote si quería. Y Berenice, ¿quién era Berenice? Era la gente que estaba rodeando ahí a Pablo. Berenice era la hermana de Herodes Agripa II. Esta familia no se distinguía por la honestidad. Berenice se casó con el tío Herodes y se convirtió en la concubina de su hermano Agripa. Y más tarde en la concubina del hijo del emperador Tito Flavio. Eso es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos. Aquí Agripa y Berenice hacían una visita oficial a Festo. Y Agripa, de descendencia judía, podía ayudar a esclarecer el caso de Pablo con el gobernador romano. Pero era un grupo que todos eran, como lo dijimos antes, de la misma calaña, de la misma ralea, de la misma clase corrupta. Y ahí estaba Pablo. Estos dos hombres, Agripa y Festo, se estaban confabulando porque querían regentar los territorios vecinos. Y en el verso 19 vemos lo único que decían contra él, explicaba, lo único que decían contra Pablo eran cosas de su religión, de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que resucitó. ¡Qué acusaciones! Así que, a pesar de que Festo sabía poco acerca del cristianismo, entendía que la resurrección de Jesucristo era central en el cristianismo y va a seguir siendo y será por la eternidad. Pablo estaba preso, que esta es otra parte de su carácter. Si podemos imaginárnoslo a él en las celdas, yendo y viniendo al juicio con sus cadenas, recibiendo incluso golpes, insultos, atropellos. Pablo estaba preso, pero eso no le impedía hacerlo mejor para cumplir con su cometido de predicar el evangelio. Y eso nos enseña. Porque a veces nosotros nos podríamos amedrentar con poco, con algunas circunstancias difíciles o con temores que nos pudiera dar por la respuesta de la gente. Pero aquí vemos a un Pablo valiente, esforzado. Tribunos y principales de la ciudad estaban en el palacio. Imagínense ahí todas las autoridades y los políticos. Estaban ahí con Agripa para oír el caso de Pablo. Y Pablo, en lugar de quejarse por su situación y la injusticia, vio la oportunidad de presentar el evangelio. En lugar de quejarse, cada oportunidad él la veía como oportunidad para servir, aunque fueran situaciones incómodas y difíciles. Él lo que quería era ser fiel al Señor y anunciar el evangelio a otros. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Y una de las razones, y creo que una de las principales, hermanos, es que seguramente tú conoces gente que no tiene esperanza y que en las situaciones difíciles no hayan qué hacer y lloran y sufren, se deprimen, se angustian, no hay esperanza, no hay fe, no hay salida para ellos. ¿Cuánta gente en circunstancias como esa habrá pensado en que no tiene caso vivir?
Y teniendo nosotros las buenas noticias, no las compartimos. Pablo veía cada oportunidad, por más difícil que fuera, oportunidad para predicar el Evangelio. Así que tus problemas o tus situaciones que se puedan presentar en algunos momentos incómodas pueden ser oportunidades para dar a conocer el Evangelio. Hemos hablado del carácter de Pablo, pero lo principal es que ese carácter de Pablo es el carácter que Dios le dio, porque es un nuevo Pablo. Ya no es Saulo de Tarso, aquel perseguía a la iglesia y que participaba en los asesinatos, en los encarcelamientos injustos. Ahora era un siervo de Dios. Y es importante que sepamos, no sé tú, pero yo he sido perdonado de muchas cosas vergonzosas en mi vida. Antes de conocer al Señor, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, viví una vida licenciosa, desordenada, hice daño a gente. Y solamente recordarlo es doloroso. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y todos esos pecados, todas esas conductas vergonzosas fueron limpiadas por la sangre de Jesucristo. Porque un día una persona obediente vino y me habló de las buenas noticias. Y me dijo que podía ser perdonado y empezar una vida nueva. Así que si tú conoces a alguien así, llévale esperanza. Llévale las buenas noticias. Que sepa que puede ser perdonado o perdonada. Que sepa que Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados y pagarlos y reconciliarnos con Él. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también. Y si tú no lo habías escuchado antes, déjame decirte, el Señor Jesús murió por tus pecados. Y puede ser perdonado en el momento que tú vayas sinceramente delante de Él arrepentido. Y puede transformar tu vida como ha ido transformando la mía por su gracia y para su gloria. ¿Cómo podemos concluir? Creo que hay muchas cosas que podemos aprender, pero déjenme mencionarles algunas y llevémosla a casa, llevémosla a nuestros corazones. ¿Qué lecciones nos enseñan? Hay muchas, hermanos, pero déjenme mencionarles algunas. La importancia de la integridad. La integridad es un testimonio, como fue el testimonio de Pablo. Es importante. No lo veas a la ligera. Una vida de integridad da un buen testimonio. Pero no olvides tampoco el papel de la divina providencia, cuidando a sus hijos, cuidando a sus siervos, protegiéndolos. Dios obra a favor de sus hijos. Podemos aprender que una conciencia limpia testifica. Y una conciencia limpia solamente se va a dar viviendo en el Espíritu. Podemos aprender que hay necesidad de coraje y de valentía. Porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El Señor puede cambiar tu vida. El Señor puede transformar tu vida. El Señor te va a hacer una nueva criatura. Solamente acércate a Él si no lo has hecho. Arrepiéntete, pídele perdón. Entrégale su vida. Entrégale tu vida a Él. Y que Él venga a vivir a tu corazón. Y vas a ser transformado por Él. No olvides crecer en el conocimiento
crecer en carácter, crecer en humildad y saber exigir con prudencia, con respeto, con carácter, con firmeza. Y para los que tienen una postura de liderazgo, aprendamos un liderazgo piadoso y no un liderazgo que aplasta a otros o que se impone sobre otros. Porque ni aun como padres tenemos el derecho de hacer eso con nuestros hijos. El liderazgo que Dios espera de nosotros es un liderazgo piadoso, 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 piadoso. Un liderazgo de humildad y de autoridad, pero autoridad espiritual. No podemos olvidar. ¿Qué más podemos aprender? La centralidad del Evangelio. No lo olvidemos. Cuando estamos hablando del Evangelio, la centralidad es la fe que Dios nos da, la cruz de Jesucristo y su gracia por lo que nos salva. Aprendamos a aplicar justicia y a pedir justicia con cordura. Aprendamos misericordia, aprendamos humildad. Y cuando optemos para exigir nuestros derechos, hagámoslo con firmeza, pero con humildad. Y no olvidemos que el testimonio de una vida transformada es el éxito para poder llevar el Evangelio. Si tú no puedes realmente presentar un testimonio que le dé gloria a Dios, el Evangelio que tú presentes no va a ser exitoso. El testimonio de una vida transformada, y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres fe? La fe es un don, es un fruto del Espíritu. Pero la fe crece en la medida que nosotros conocemos el carácter del Señor. La fe crece cuando nosotros conocemos sus promesas. Cuando conocemos más cuánto nos ama y cuánto está dispuesto a transformar, a cincelar nuestra vida, a esculpir nuestra vida para que cada día sea más como Jesucristo. Porque una vida que se vive en el Espíritu, esa va a dar testimonio y va a ser por su gracia y para su gloria. Padre, te damos honra y gloria. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por tus enseñanzas, Padre. Gracias, Dios, por las correcciones que haces en nuestra vida. Gracias por tu paciencia con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, cuánto amor indescriptible, Padre, hay en tu persona, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias por mantenernos firmes. Gracias por usarnos. Qué privilegio que nosotros podamos ser usados por ti, habiendo sido rescatados, Padre, por ti de la maldad y ahora siendo usados por ti como mensajeros tuyos para llevar las buenas noticias y que muchos vengan a los pies de Jesucristo usando tu testimonio y tu predicación del Evangelio. Gracias, Dios. Te rogamos que nos perdones, porque, Padre, nos has enseñado tantas cosas aquí que sabemos en las que te hemos fallado. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Y en fe recibimos tu perdón. Y ayúdanos a no volver atrás, Señor. Gracias. Recibe honra, recibe gloria y recibe alabanza, papá. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.
eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres santo y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, 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 santo. Eres digno, digno, eres santo, digno, santo, digno, digno. Hijo, Señor, eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor.
Gracias. Recordemos que debemos de ser cristianos 24/7. Y no digas que eres cristiano, mejor pórtate como cristiano. Gracias. Podemos irnos a casa.